Invitamos a los miembros del Presidium a tomar asiento, por favor. Damas y caballeros, muy buenos días. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, ENILAI, les da la más cordial bienvenida al seminario Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Agradecemos a las personalidades que nos honran con su presencia en el Presidium. Se encuentra con nosotros esta mañana el maestro Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública. El diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Está por llegar. Se encuentra con nosotros también el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. La doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se encuentra ya con nosotros el diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quien le damos la más cordial bienvenida. Saludamos también a la licenciada Arely Cano Guadiana, comisionada del INAI. El maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, comisionado del Instituto. La doctora María Patricia Cursain Villalobos, comisionada del INAI. El licenciado Rosendo Begueni Monterrey Chepó, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. El maestro Joel Sala Suárez, comisionado del INAI. El doctor Javier Rascado Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP. Y enviamos un saludo, por motivos de fuerza mayor no está con nosotros, le mandamos un cordial saludo a la licenciada Mariana Niembro Martínez, directora de Análisis Político de Borde Político. En el uso de la voz, el representante del Ejecutivo Federal, el maestro Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública. Doctora Jimena Mora de la Puente, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Distinguidos comisionados del propio instituto, señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, don Javier Rascado, presidente y coordinador de los órganos de transparencia de las entidades federativas, amigos todos. Es desde luego, en primer lugar, un privilegio y gratitud que este instituto dé cabida a la voz del Poder Ejecutivo Federal y transmito a nombre del presidente Enrique Peña Nieto la gratitud por esta oportunidad. Transparencia implica trabajar con orden y también con diálogo. Y precisamente el seminario que hoy abre el Instituto de Transparencia constituye la gran oportunidad para poder conocer en un primer capítulo cuáles son los elementos fundamentales que los sujetos obligados perciben de manera introductoria en torno a los nuevos retos que presenta la Ley General de Transparencia. Asimismo, este seminario constituye la oportunidad para conocer a profundidad
los nuevos principios e instrumentos que la propia ley establece. En particular, la nueva política de datos abiertos, la gran plataforma nacional de transparencia, las políticas vinculadas de manera colateral como la de archivos y asimismo elementos que tienen que ver con el cruce de los nuevos ordenamientos jurídicos, incluyendo la ley federal y las normativas estatales. Frente a esta oportunidad, transmito el compromiso del Poder Ejecutivo Federal y de su administración pública para poner a disposición de las personas la información cuyo reto ahora es establecerla con el debido orden y la debida coordinación para que haya la uniformidad requerida de todas las instituciones que conforman al gobierno. Uniformidad en la información transmitida sobre sus recursos humanos, sobre el uso de los recursos materiales y particularmente sobre el desempeño diario de las decisiones y los programas que el propio Poder Ejecutivo establece. Estamos viviendo una nueva etapa, la etapa del siglo XXI de la reforma del Estado, que incluye el impulso de la transparencia y, por supuesto, de los instrumentos para poder generar en los funcionarios y en las instituciones un clima de honestidad y de integridad. Transparencia y ley anticorrupción van de la mano y en esta ocasión hablar de transparencia con la profundidad debida nos permitirá tener una excelente plataforma de comienzo. Reitero la felicitación a la presidenta del INAI y a todos sus comisionados por esta oportunidad. Gracias. Agradecemos el mensaje del secretario de la Función Pública y ahora cedemos la palabra al diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy buenos días a todos y a todos los aquí presentes. Licenciada Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública. Al doctor Javier Rascado Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Distinguidos comisionados e integrantes del presidio. Agradezco la invitación de la comisionada presidenta a este gran evento para reflexionar sobre la legislación en materia de transparencia. La 62ª legislatura de la Cámara de Diputados ha construido un legado para el futuro de México, legado que tiene su fundamento en la aprobación de 29 reformas constitucionales sobre temas como educación, telecomunicaciones, competitividad, transparencia y combate a la corrupción, entre otras, que conforman una nueva visión del Estado mexicano. En materia de transparencia, el compromiso de los representantes populares se tradujo en fortalecer un Estado democrático. A lo largo de este proceso, tuvimos el acompañamiento de los comisionados y del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quienes contribuyeron al desarrollo de la ley. Contamos también con las valiosas aportaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, de expertos y especialistas que de forma muy activa enriquecieron las propuestas legislativas, lo que permitió que la norma naciera con plena aceptación y legitimidad. Mi reconocimiento público a todos y cada uno de quienes de manera comprometida colaboraron con el diseño de la reforma constitucional y de la ley de transparencia. Es así
como aprobamos una reforma que establece las herramientas jurídicas de nuestra Constitución para que el Estado tenga un funcionamiento eficiente y eficaz de sus instituciones que generen estándares de vigilancia respecto a la transparencia y a la rendición de cuentas de los poderes públicos y de su pleno ejercicio en la gestión pública. Además de contribuir al fortalecimiento de una verdadera cultura de valores sobre transparencia como un elemento primordial para la democracia de nuestro país. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la reforma constitucional de establecer la plena certeza del derecho a la información de todos los ciudadanos de nuestro país y la obligación del Estado para garantizar plenamente el ejercicio de este derecho, se tradujo en la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La ley mantiene el espíritu de la reforma constitucional al garantizar a los ciudadanos el derecho de exigir a cualquier sujeto de gobierno o privado que reciba o ejerza recursos públicos la información sobre su destino y su ejercicio, y permite evaluar el desempeño de la aplicación de estos. Es decir, no solo los 3 órdenes de gobierno están obligados, ahora también están sujetos a la transparencia los sindicatos, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos, incluyendo al Poder Legislativo y al Poder Judicial, con lo cual el ejercicio de la autoridad ahora queda expuesto al escrutinio público. Así, la ley distribuye competencias y empodera al ciudadano para convertirlo en un ente que evalúa y vigila a sus gobernantes, ya que frente a la desconfianza de una parte de la sociedad se responde con la norma, pues siempre que se ejerzan recursos públicos, la información sobre dicho ejercicio le pertenece a la ciudadanía. Esta es una ley que permite a los ciudadanos y al gobierno sentar las bases para el ejercicio transparente y democrático del quehacer público y político. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo es para los mexicanos un motivo de celebración y sobre todo es un logro de la sociedad civil que exige un mejor y más amplio acceso a la información pública. Con la nueva legislación, el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no solo cambia de siglas, también se fortalecen sus facultades y se establecen las bases que garantizan el ejercicio del derecho a la información pública. El nuevo marco legislativo en materia de transparencia implica cambios en el diseño sobre la rendición de cuentas, por lo que se requiere de instituciones preparadas que con voluntad y apertura estén a la altura de las exigencias de la sociedad mexicana. Sin duda, hemos avanzado en favor de la transparencia con la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, sabemos que todavía hay un camino que recorrer para que los mexicanos podamos hacer pleno uso del derecho a la información. Ahora le corresponde a las instituciones, a los ciudadanos y a las autoridades ser vigilantes de su aplicación. De tal manera que la nueva ley no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Es un medio para lograr mejores prácticas en el gobierno, para conseguir una nueva cultura de transparencia, para construir gobiernos abiertos cuyo deber es servir a los ciudadanos. Solo así se fortalecerá la confianza en las instituciones y solo así podremos mirar al futuro con esperanza renovada. Por eso es motivo de gran satisfacción la convocatoria a este seminario sobre alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como un espacio de reflexión que nos permitirá identificar oportunidades para consolidar nuestras nuevas herramientas de transparencia. Estoy seguro que la participación de especialistas, funcionarios, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, a través del análisis, discusión e intercambio de puntos de vista,
serán en favor del ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información en nuestro país. Felicito la iniciativa del Instituto para la realización de este seminario, que será en beneficio de los mexicanos. Por supuesto, desde el Congreso de la Unión, los legisladores estaremos atentos a las conclusiones y los resultados que como propuestas puedan contribuir a la perfección y armonización del marco normativo que permitan fortalecer los instrumentos del ejercicio del derecho a la información. Recordemos que la información es poder y que nueva información crea nuevas ideas, ideas que enriquecen la democracia, los consensos y los acuerdos. Quiero terminar mi intervención recordando al escritor Humberto Eco, quien durante los últimos capítulos de su libro El nombre de la rosa lleva a los dos personajes principales de la narración a una discusión filosófica sobre la verdad y la risa. El viejo bibliotecario había ocultado un libro sobre la risa, escrito por Aristóteles, para que ninguno de los monjes lo pudiera leer y así utilizar el conocimiento para descifrar la naturaleza del ser humano. Nos preguntamos, ¿por qué ocultar la verdad y el conocimiento, cuando estos dos son los principales instrumentos que hacen mejor a una sociedad? Al menos nos separan 5 siglos de la Edad Media. Sin embargo, aún hay quienes piensan que la información pública debe de estar oculta para los ciudadanos. Nada más falso y fuera de la realidad. México vive hoy tiempos de transparencia y claridad. Transitamos hacia una nueva era de rendición de cuentas. Felicito a este seminario, muchas gracias a todos y gracias por su atención. Agradecemos el mensaje del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Solicitamos ahora, de la manera más atenta, nos dirija unas palabras el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doña Jimena. Es para mí de veras un gran honor poder participar en eventos como estos, en seminarios en los que se hace el análisis y el estudio de las leyes, sus alcances y su impacto real en la sociedad. Doña Jimena Puente de la Mora, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Señor diputado, don Julio César Moreno Rivera, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Don Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública y en representación del señor presidente de la República. Señoras y señores comisionados del INAI y doctor Javier Rascano Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Con su venia, les dirigiré estos conceptos que traigo preparados en relación con la importancia de este evento. Con especial agrado acudo a esta ceremonia inaugural del seminario Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en atención, desde luego, a la gentil invitación formulada por la doctora Jimena Puente y, desde luego, por la importancia que el evento en sí mismo reviste. La relevancia del foro de reflexión que hoy se inicia se explica en función del objetivo por el que ha sido organizado. Esto es, analizar, discutir e intercambiar puntos de vista sobre la trascendencia y los desafíos que trae consigo dicha ley desde la visión de la sociedad civil, los legisladores, los funcionarios y los sujetos obligados, medios de comunicación y los especialistas en la materia.
Recientemente, el 4 de mayo de 2015, a propósito de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permití señalar que el Poder Judicial de la Federación se encuentra preparado para dar cumplimiento cabal y oportuno a las nuevas responsabilidades que como sujetos obligados nos impone la nueva ley. En la misma oportunidad ratifiqué el compromiso del Poder Judicial de la Federación de asumir las nuevas obligaciones con plena responsabilidad y convicción, conscientes de que, de cualquier modo, al final, será la labor de los juzgadores federales y, desde luego, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que vaya, a través de su jurisprudencia, señalando los alcances en la interpretación de la ley, siempre en beneficio de los derechos de una sociedad que exige el conocimiento puntual de los actos de autoridad, así como del destino y uso de los recursos y de la conducta de los servidores públicos, sin descuidar en esas decisiones, y así lo haremos, el respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas. El seminario que hoy se inicia está orientado de manera preponderante a los alcances y retos de la nueva Ley General, y a propósito de esto, hace unos cuantos días, la comisionada presidenta enunciaba los 8 principales retos que deberán ser atendidos por el órgano garante. Confío plenamente en que cada uno de estos retos será solventado por el órgano garante en los mejores términos posibles, lo que redundará en beneficio del Sistema Nacional de Transparencia y con especial relevancia en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos relativos al acceso a la información. Quisiera enfocarme con su venia en los alcances de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Judicial de la Federación, y al respecto hemos impulsado ya desde hace varios años una estrategia específica que está operando bajo 3 líneas principales. La primera de ellas consiste en continuar con el principio de máxima publicidad en la información, el cual es sin duda piedra angular de la rendición de cuentas, ya que las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales federales son la mejor herramienta que tiene el ciudadano para conocer qué y cómo se está haciendo la labor de los impartidores de justicia federal. Pero también, y con la misma relevancia, tenemos a la vista en las páginas de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal toda la información sobre la actividad administrativa de ambos órganos de este poder del Estado mexicano. La segunda línea se relaciona con la necesaria mejora de las condiciones y de los medios disponibles para que el ciudadano obtenga información tanto jurisdiccional como administrativa, con la utilización de servicios de alta calidad y servidores públicos continuamente capacitados. La tercera línea está vinculada con la innovación de los sistemas de gestión electrónicos, entre ellos los portales de Internet, tanto de la Corte como del Consejo, para continuar colaborando de forma conjunta con la comunicación en redes sociales y con el fortalecimiento de la trascendente labor que ha llevado a cabo nuestro canal judicial para la difusión de la actividad del Poder Judicial. Asimismo, reconociendo que a partir de la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se evidenció un impacto de obligaciones orgánicas y de administración en el interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 6 de mayo pasado determiné la creación de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de Información Judicial, que tendrá como atribuciones principales administrar, recibir y difundir la información que involucre a la Suprema Corte de Justicia en el ámbito de las obligaciones de transparencia comunes y específicas, promover e implementar las políticas y acciones de transparencia proactiva del gobierno abierto y administrar el portal de transparencia de la Suprema Corte, así como implementar y mantener los sistemas electrónicos que, de acuerdo con esta ley, permitan cumplir con las obligaciones y políticas en la materia.
Esta acción, además, tendrá que ser ejecutada conjuntamente entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que agrupa a más de 1,200 jueces y magistrados federales que trabajan cotidianamente para resolver aproximadamente cada año 1 millón de asuntos a los que acude la gente para ver la protección de sus derechos. En esto, además, lo hacemos siempre con una visión de utilidad ciudadana respecto de la justicia federal. Este ejercicio de máxima transparencia será enriquecido además por las necesidades de información de la población con el objeto de conocer los avances en la impartición de justicia federal, así como de su utilidad a las autoridades federales e internacionales, instituciones académicas y asociaciones civiles nacionales e internacionales, con lo cual se busca la instauración de un nuevo diálogo o un más intenso diálogo entre la sociedad y el Poder Judicial de la Federación. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta ya con 50 módulos de acceso a la información, los cuales se convertirán ahora en los módulos de transparencia y acceso a la justicia, en los que ya se ofrece un sistema de cómputo gratuito con el objeto de que aquellas personas que no cuenten con los recursos informáticos personales puedan disponer de estos para la promoción, notificación y seguimiento de los procedimientos jurisdiccionales en los que sean parte, con el fin de cumplir con los ordenamientos internacionales y nacionales en derechos humanos relacionados con el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo. También se fomenta a través de estos espacios el uso y disposición de la firma electrónica, que ya tenemos por disposición de la nueva Ley de Amparo, y se continuará con la prestación del servicio de consulta de expedientes electrónicos y jurisprudencia en general. En estos módulos, que ofrecen computadoras y el acceso al sistema de red y de información completa de la Suprema Corte, las personas pueden acceder sin más limitación que ser interesados en conocer la información. Desde luego, el Poder Judicial de la Federación tendrá que armonizar la normativa interna con las disposiciones recientemente promulgadas y con la debida atención a los instrumentos internacionales en la materia. Con esto, quiero destacar la relevancia que para el Poder Judicial de la Federación tiene la transparencia y el acceso a la información, pero sobre todo, la utilidad que reconocemos va dirigida al ciudadano. La Suprema Corte, como un dato que les comento, ha recibido más de 655,000 solicitudes de información de junio de 2003 al 30 de abril de este año, de las cuales el 99.9% se ha otorgado acceso pleno a los solicitados, y en el 0.1% restante no se ha podido hacer porque se trataba fundamentalmente de casos en que la información está presumiblemente bajo resguardo de otra institución gubernamental o de prevenciones no desahogadas por el solicitante. De estas, quiero destacar, ha habido 8,430 solicitudes atendidas provenientes de personas que están privadas de su libertad con motivo de alguna resolución judicial y por medio de las cuales se les brinda información para su mejor defensa, así como orientación sobre información jurisdiccional y de defensoría pública. Finalmente, como parte de estos desafíos, estará el desarrollo, implementación y consolidación de las herramientas tecnológicas que formarán parte de la plataforma nacional, así como de las políticas que sean definidas por el Sistema Nacional de Transparencia. Como vemos, son diversos los retos que se concretarán en acciones con las que daremos cumplimiento a las obligaciones generales y específicas que nos confiere e impone la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, colaborando siempre con los otros poderes de la Unión y con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el ámbito siempre de nuestras atribuciones, en las facultades que la ley nos otorga como sujetos obligados y como resolutores últimos de la interpretación de la ley.
Reitero nuestro compromiso indeclinable con la información, la transparencia y la rendición de cuentas, pilares de la justicia federal de nuestro país. Concluyo manifestando los mejores augurios, sin duda, para que este seminario cumpla con sus objetivos y que el intercambio de puntos de vista redunde en beneficio de todo el público interesado, de toda la sociedad y de México en general. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. A continuación, en el uso de la voz, la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, quien nos dirige un mensaje e inaugura este seminario sobre alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que conformamos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, saludo respetuosamente al secretario de la Función Pública, maestro Virgilio Andrade Martínez, quien asiste en representación del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Saludo también de manera muy respetuosa y le agradezco su presencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Luis María Aguilar Morales. Saludo y agradezco también la presencia al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Julio César Moreno Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a mis compañeras comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del IFAI, Arely Cano, Patricia Cursain, Francisco Javier Acuña, Óscar Guerra Fort, Joel Sala Suárez, Eugenio Monterrey. Saludo a mi amigo, el doctor Javier Rascado, presidente de la COMAIP. Como siempre, muchas gracias a las compañeras comisionadas y comisionados de los organismos garantes de la transparencia. De verdad, celebro este tipo de eventos y esta colaboración conjunta que hemos tenido desde el instituto con cada uno de ustedes. Quiero agradecer también la presencia de la titular del Archivo General de la Nación, doctora Mercedes de Vega. Gracias por acompañarnos, parte fundamental en la construcción del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, a cada uno de los medios de comunicación que nos acompañan, a todas y todos ustedes, sean bienvenidos a la Casa de la Transparencia. Efectivamente, hace unas semanas, el 4 de mayo del presente año, fue promulgada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Su entrada en vigor significó la materialización del esfuerzo realizado para garantizar que las y los mexicanos contemos con una ley de vanguardia, acorde con el espíritu de la reforma constitucional, que busque garantizar de manera completa y efectiva un derecho fundamental de las mexicanas y los mexicanos, que es el derecho de acceso a la información. Junto con este esfuerzo es necesario reconocer que esto fue producto de una amplia participación social. Quiero reconocer también la gran participación de toda la sociedad civil y el importante esfuerzo para que el Poder Legislativo también nos haya abierto las puertas, no solo al Instituto, al órgano garante, sino también a cada uno de las entidades garantes de nuestro país, a organizaciones de la sociedad civil y a diversos actores que hicieron que esta realmente fuera una ley de vanguardia. Pero creo que ante nosotros tenemos una gran oportunidad con una gran ley que permitirá transparentar, y ya lo escuchábamos en las diversas intervenciones que me intercedieron, que sea efectivamente transparente el uso de los recursos públicos en todos los órganos de gobierno, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, sindicatos, pero también una cuestión muy importante, cualquier persona que reciba o ejerza recurso público. Esto nos plantea importantes retos, ya los hemos mencionado en diversos eventos. Yo les diría algunos de estos retos. La construcción de una plataforma nacional de transparencia,
que permita ser más fácil el ejercicio de este derecho y poderla compartir a cada uno de los órganos garantes para que seamos cada vez más las y los mexicanos que tenemos esa oportunidad de acercar el derecho de acceso a la información. Promover también acciones de gobierno abierto y transparencia proactiva. Promover también la aplicación de las normas que sea efectiva en cada uno de nuestros ámbitos de competencia. La gran oportunidad que significa para nosotros como Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tender un puente de entendimiento, pero sobre todo de trabajo conjunto con cada uno de los organismos garantes. Esa es una oportunidad única e histórica y también con 3 entidades muy importantes. Tenemos la presencia aquí del Archivo General de la Nación, también de la Auditoría Superior de la Federación y del INEGI para construir el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y avanzar todos juntos, avanzar en la aplicación de una ley que nos coloca, y ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, México tiene el primer organismo garante de la transparencia y acceso a la información en todo el mundo, de hacer efectivas esta normatividad tan importante, de avanzar en la construcción también, y tenemos una misión muy importante, ya lo veíamos en la promulgación el día de ayer de la reforma constitucional que da lugar a un sistema que vamos a avanzar de la mano, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que son 2 instrumentos fundamentales. Por una parte, Ley General de Transparencia y por otra parte, Sistema Nacional Anticorrupción. ¿De qué diría que es el momento? Bueno, señoras y señores, es el momento de trabajar unidos. Es el momento de redoblar esfuerzos. Es el momento de crear espacios de reflexión como estos, en donde ya veíamos las valiosísimas intervenciones de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para trabajar en un objetivo común, que es la efectiva garantía de estos importantes derechos para todas y todos los mexicanos. Ese es el reto y me parece que estamos en el mejor momento. Celebramos este interés que tienen los poderes, celebramos este interés que tienen los demás sujetos obligados y el INAI, que me honra en representar, asumimos este compromiso para hacer un acompañamiento efectivo con cada uno de los órganos garantes, con cada una de las autoridades involucradas en hacer realidad estas importantes disposiciones. Sin más, para hacer la declaratoria inaugural de este seminario, les solicito atentamente que todos nos pongamos de pie. Esperando que este espacio de diálogo y reflexión en este seminario contribuyan a hacer realidad las posibilidades que nos ofrece esta ley y superar sobre todo los grandes retos que nos enmarcan, siendo las 9:52 de este día 28 de mayo de 2015, declaro formalmente inaugurado Seminario Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sea para beneficio de la transparencia y acceso a la información de todas las y los mexicanos en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias.